importante creo es que se abran espacios de participación, de reflexión, de trabajo entre la gente. Y bueno, pues un poco aquí venimos a hablar de, o comentar y dialogar básicamente, más que otra cosa, pues para hablar de este asunto de que sí hay alternativas para México. Parece que estamos en el hoyo más negro y que vemos la situación evidentemente como está, es negra, estamos en medio de una crisis económica, vemos como tan solo en el último año 3 millones de mexicanos pasaron a engrosar las filas de la pobreza, que hay 22 millones de mexicanos que no pueden comer cada día, la ven difícil poder completar sus alimentos, y bueno, pues un país que se precie de ser país, pues no puede permitirse que esto exista, ¿no? Que más de la mitad de la población sea pobre, que menos del 0.2% de la población concentre más del 70% de la riqueza, es algo que es irracional y que además es completamente injusto, y sobre todo pues es algo que hay que explicarnos por qué ocurre esto para poderlo cambiar, y creo que ese es un poco el propósito. Vemos que, bueno, pues en el mundo están ocurriendo muchas cosas, ¿verdad? Y sobre todo hay una ofensiva contra los pueblos, contra los derechos. Vemos cómo este modelo económico no tiene piedad, no tiene alma, no tiene humanidad y no tiene, por supuesto, ninguna moral. Entonces vemos cómo ha sido capaz de destruir sus propias promesas. La sociedad del mercado, el propio capitalismo se encumbró defendiendo las banderas de la libertad y la democracia, el libre mercado y la democracia. Y hoy, pues ya no les importa incluso destruir o acabar o arrasar sus banderas o sus promesas históricas, y ahora vemos cómo Europa, que ha sido el ejemplo de progreso social, de reformas sociales, de instituciones que respondían a esta idea de un desarrollo incluyente, democrático, para todos, pleno empleo, todas estas cosas que han sido promesas en el pasado y en el presente y no se han cumplido, pues vemos cómo ahora ya no les importa siquiera prometerlo. Ahora ya no prometen pleno empleo, ya no prometen que va a haber para todos, por el contrario, ahora que todos paguen la crisis que provocaron los banqueros, que provocaron las grandes empresas, y que bueno, pues vemos el caso paradójico de cómo en Europa están acabando pues con las jubilaciones, el sistema de salud, la educación pública, los sistemas de defensa de la gente que, recordemos, han sido una conquista. En España hubo una revolución derrotada, pero hubo una revolución, y tuvo que legitimarse el régimen, la dictadura, con programas sociales. Igual en Europa, las conquistas sociales, sindicales, campesinas, fueron logros sociales. Aquí mismo, aunque tenemos una constitución muy avanzada que no se cumple, los derechos reconocidos en esa constitución son de avanzada, es de las constituciones todavía más avanzadas del mundo, pero claro, no se cumple. Pero ahora no solo no se cumple, ahora quieren acabar con esas conquistas que están ahí redactadas en el papel, porque hasta de eso se quieren olvidar. Y entonces nosotros tenemos que tener conciencia que eso está ocurriendo, que hay una revolución, pero conservadora, hay una revolución de los poderes fácticos, de esa minoría que tiene el control del poder económico, del poder político y de los medios de comunicación, que es pues uno de los principales espacios o instrumentos de control para, bueno, ahora sí, para la manipulación de la gente, ¿no? Si la gente no lo ve en televisión o lo dice López Dóriga, cree que ya es verdad por ese mero hecho. Y bueno, pues nada más falta pensar que en México 93% de los hogares ve Televisa o TV Azteca, y que su única fuente de información es lo que digan estos conductores. Pero qué curioso que nunca dicen nada que afecte los intereses de las grandes empresas a las que pertenecen. Y bueno, y además resulta que Televisa es como, no es una televisión privada, hay que decir la verdad, es una televisión estatal que sirve al Estado, a ese Estado antidemocrático, oligárquico. ¿Por qué? Pues porque pone diputados, hay telebancada. Tiene presidente de la República que prohibó por 7 años de manera ilegal, con recursos públicos, con recursos del narco, con recursos de, vayan ustedes a saber, porque el IFE no investigó
ni siquiera de dónde provenían los recursos, periodistas como Genaro Villamil o Joe Tubman, que de Guardian, este periódico más importante inglés, pues han documentado cómo se dio este acuerdo Televisa y el PRI para llevar a Peña Nieto al poder, cómo tuvieron que comprar la presidencia porque no les alcanzó la televisión para ganar a partir de la irrupción de sectores sociales, muy destacadamente los jóvenes del movimiento Yo Soy 132, que pusieron en cuestión esta mascarada, entre comillas, democrática, este control que hay de la información y que, bueno, pues les permite tener, digamos, el círculo cerrado, ¿no? Es decir, si ellos son los que dan la información y la interpretación de los hechos, pues también encumbran o destruyen carreras políticas, ¿no? Como hemos visto en varios casos. El más destacado es López Obrador, ¿no? Que ha sido el político más atacado de, pues no sé, creo que de la historia. Ni Madero les dio tiempo de atacarlo tanto. Zapata y Villa mismos, ¿no? Que fueron otro tipo de ataques, pero así en época moderna, incluso en el mundo, un movimiento, un político que ha sido tan atacado, difícilmente sobrevive. Sí, depende de las reglas y de los resortes del poder tradicional. Evidentemente, como pues se trata de un movimiento auténtico y de un liderazgo, el único liderazgo que hay en este país en este momento, pues no han podido y no van a poder. Y en ese sentido, eso es importante, ese es otro dato que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, frente a esta revolución conservadora, a los pueblos del mundo no les queda otra que defender sus derechos, defender su territorio y defender lo que es suyo por sí mismos. Porque esta transformación que estamos viviendo en los últimos 30 años pues es una transformación no solo económica y financiera, es una transformación de valores. Ahora pensamos como nos dicen que pensemos, que está bien, que el único fin de la humanidad es obtener ganancias, explotar a la gente y a la naturaleza para extraerle lo más que se pueda, y ahí verán las futuras generaciones a ver cómo se las arreglan, porque les vamos a dejar un planeta totalmente extenuado, contaminado y ya sin siquiera recursos energéticos, ¿no? Ahora que va a venir la reforma o el intento de reforma o la idea de reformar el sector energético, pues ahí también tenemos que poner en la balanza el hecho de que el petróleo no nos pertenece, o sea, nos pertenece a los mexicanos, pero no a nosotros en lo personal, también les pertenecen a los que vienen y no nos podemos acabar. Y estos quieren acabárselo para entregarlo pues a las mismas empresas que fueron expulsadas por Lázaro Cárdenas, ¿no? Que fueron expropiadas y cuyos activos fueron pagados por todos nosotros, por nuestros abuelos, por la gente que en esa época mayoritariamente pues donó lo que tenía, gallinas, monedas, cochinitos, en fin, para pagar el precio de la industria para indemnizar a las empresas extranjeras. Entonces, frente a eso, pues lo que sí hay que pensar es que sí hay alternativas, sí hay salidas, pero la principal, digamos, actitud o la principal decisión que tiene que tomar la gente es que estas soluciones, estas posibles salidas, pues dependen de que seamos capaces pues de una transformación, no de un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno es insuficiente para las dimensiones de lo que estamos viviendo. Hoy vemos cómo los gobiernos, aún con el puro gobierno no se puede, tiene que estar el pueblo organizado, el pueblo movilizado. Estamos viendo cómo la experiencia sudamericana nos enseña un camino, a lo mejor no una receta, pero sí un camino. Y por ejemplo vemos en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, mismo Argentina, y aún en Brasil, con todo lo que se puede decir, pues la sociedad está activa, o sea, no es solo que depositan su voto y se van a su casa, sino que hay procesos sociales y que incluso anteceden al hecho mismo electoral, ¿no? Entonces, el cambio que se requiere no se agota en la vía electoral, no es solamente, es más, yo diría que la vía electoral es consecuencia de que el cambio ya comenzó desde la sociedad, de que la sociedad se empodera, de que adquiere poder por sí misma y empieza a construir salidas y opciones distintas a las que se nos imponen como condición. Y entonces, esa es la principal tarea de este momento. No se trata de, creo yo, que hemos aprendido mucho del siglo XX y hemos aprendido de los errores de los gobiernos autoritarios que se encumbraron, del totalitarismo que llegó al poder a nombre de la humanidad y a nombre de los trabajadores y a nombre de la emancipación, y construyeron verdaderas dictaduras que oprimieron a la gente, ¿no?
Pero bueno, del otro lado, todas las promesas de la sociedad de mercado que han sido incumplidas y que hoy vemos que el 99% de la población ya no cabe en sus planes. Ya no es un sistema o un proyecto de civilización para todos, ya es para una pequeñísima minoría, ¿no? Entonces vemos que todo el enfoque económico, todos los programas económicos, todo el pacto por México, que en realidad es un pacto contra México, ese que firmaron las fuerzas políticas para respaldar reformas, que ni siquiera las decide Peña Nieto, ni Acosta Naranjo, ni Barbosa, ni Zambrano, ni el señor Madero, las decían en Estados Unidos, las decían los organismos financieros internacionales, que son los que están presionando a que se abra más la economía y que sobre todo, y eso es lo más grave, es que nos convirtamos en un país exportador de mano de obra y de materias primas. Que no procesemos nada aquí, que no se produzca nada que genere valor agregado y que la fuerza de trabajo compita con los chinos a ver quién paga menos, ¿no? A ver quién cobra menos. Esa es la reforma laboral que acaban de aprobar, ¿no? Regresarnos al siglo XIX. No hay que olvidar que la jornada de 8 horas de trabajo, la contratación colectiva, el seguro social, todas esas cosas que dicen que son privilegios de los trabajadores, son conquistas que han costado millones de vidas, son conquistas sociales que han sido parte de la historia de este país, que tenemos que recordar que lo que tenemos y lo que no tenemos es parte de la lucha. Lo que tenemos porque ha habido triunfos sociales, políticos, del pueblo, para que se lograra el reconocimiento de la propiedad social en los ejidos, las comunidades. Este país es único en el mundo en eso. Más de la mitad del territorio está en manos de campesinos, ejidatarios o de indígenas. Y eso lo quieren acabar. ¿Por qué? Porque quieren las tierras para que nos pasemos de ser país petrolero a un país minero. Ya cualquiera que abra la página de la Secretaría de Economía puede ver este planteamiento que están haciendo en el mundo. Por eso nombraron de secretario de Relaciones Exteriores pues a un vendedor, que era el que estaba de secretario de Hacienda, ¿no? O sea, un contador, alguien que maneja dinero y un concepto no de la diplomacia, no de la imagen cultural del país, no del concierto de las naciones, sino de los negocios internacionales. Entonces está claro cuál es este país está en venta y tienen el anuncio ahí puesto y a ver hasta dónde se deja el pueblo de México. Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, evidentemente sí hay opciones que se han presentado, que se han elaborado y que además no solo eso, o sea, hay alternativas que se han estado construyendo desde abajo con la gente, desde cooperativas, procesos de trabajo, de protección al medio ambiente, que la gente está ahí, digamos, en movimientos sociales en defensa del territorio, contra las empresas contaminadoras, o en defensa de los derechos ambientales, y eso también es parte de la reconstrucción de este país. Entonces, sí hay alternativas, pero como yo decía en un principio, dependen de una cosa, de que la gente se decida. Decía Carlos Fuentes, justo el año pasado, antes de fallecer, que la sociedad, los ciudadanos somos más que los empresarios, esos grandotes, no los empresarios que sí generan empleo, que es la mayor parte de los empresarios pequeños y medianos, de los que vemos por aquí, de las gentes que conocemos, pues esos son los que generan la mayor parte de fuerza de trabajo, son los más castigados por el sistema, porque este sistema lo que hace es promover los monopolios y la concentración del poder y de la riqueza, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta que hay opciones y que se están construyendo desde abajo, ¿no? Y la salida que yo decía, la única opción que tenemos es que la gente tome en cuenta que el poder político, las instituciones están capturadas, están en manos de la mafia, ahora sí, bien dicha la palabra, pero la mafia no solo del narco y del sistema financiero, sino la mafia de las grandes empresas que no pagan impuestos, que utilizan políticas monopólicas, que nos venden los productos más chafas a cualquier precio con tal de vender, y que no importa la salud, no importa el bienestar, y no importa que lo que compremos se acabe al siguiente día. Si aquí la dinámica no son cosas durables, sino cosas que tengas que estar comprando y dependiendo todo el tiempo, ¿no? Es una máquina que no se acaba, y al final de cuentas, el Pacto por México y este proyecto neoliberal, pues nos ofrecen
para el país, pues era una fábrica de pobres, está produciendo pobres, pero al mismo tiempo, que eso es también lo triste y lo grave, es que estamos en una circunstancia en la que esta fábrica de pobres acrecenta el número de pobres y hay toda una maquinaria de control y manipulación para comprarles el voto, para comprar su conciencia o para comprar su silencio. También eso ocurre, ¿no? Entonces, necesitamos tener claro esto y pensar que tener confianza en la gente también es algo importante, porque sin la gente no hay solución. Yo decía que el fracaso que había que aprender del siglo XX, y yo hablaba de los gobiernos totalitarios, pero también había que pensar que ideas del tipo de que una minoría de la humanidad o de la sociedad va a liberar al resto y entonces va a salvar al país y va a salvar al pueblo de México, se acabó. Eso no existe, eso son ilusiones. Ni el liderazgo más impoluto y fuerte, digamos, va a lograrlo, porque no es obra de una sola persona, no es obra de una minoría, por más revolucionaria y capaz que sea. Tenemos que convencer a la gente de que esto depende de lo que hagamos todos y de que el cambio del mundo, la transformación, es una transformación política, económica, cultural, ética, y que esa transformación tiene que ser de abajo, y el cambio comienza en nosotros, y comienza en nuestra capacidad de reconstruir el tejido social, de recuperar los espacios públicos como aquí, de hablar con los vecinos, de recuperar la confianza en la fuerza de todos. Enfrentamos problemas comunes, tenemos que buscar soluciones comunes, y en esa paradoja es donde tenemos que asentar nuestra actividad política, nuestra reflexión, nuestra actividad ciudadana, en cómo darle poder a la gente. Si la gente no se toma esto en serio, no hay solución. Y la verdad es que lo malo de esto es que vamos a un horizonte, digamos, no mejor. Hay quien dice que para el 2050 no va a haber alimentos. Si hay 9.000 millones de personas, de seres humanos en el planeta, con este modelo, no habrá alimento para todos. Ni energía, ni satisfactores de consumo, en fin, etcétera. Entonces tenemos que cambiar el modelo de desarrollo también. Un modelo que no destruya el planeta, que no ponga en riesgo, porque este sistema, y eso es lo más grave y lo que nos tocó en esta generación, este sistema no solo está atentando contra el bienestar de nuestras familias, está atentando contra la existencia misma de la humanidad en este planeta. Porque la lógica de explotación, de destrucción, es tal que se están acabando los recursos. Por ponerles un ejemplo, yo hablé de la minería. Hoy ya está concesionado y en explotación, en camino de explotación, 52 millones de hectáreas en México. México tiene 200 millones de hectáreas. Entonces ya más del 26% del territorio ya está siendo explotado. Pero Calderón y Peña Nieto, bueno, todo esto empezó con Salinas, pero todos estos gobiernos ya tienen y quieren concesionar el 70% del territorio. Ya está cuadriculado. Y lo quieren entregar a mineras y a petroleras. ¿Y saben qué ocurre en esos lugares? Es un estado sin ley. Como escribió aquel escritor inglés que hablaba contra México, porque se encontró al cardenismo como una situación y le espantó que era un país sin ley porque se atacaba a la iglesia, ¿no? Entonces, aquí es un estado sin ley porque se ataca a la población, se está destruyendo el territorio con sistemas de explotación mineral que van a dejar un desierto químico en México. Porque ahí donde están estas mineras explotando a cielo abierto, que ese es el procedimiento que están siguiendo, como el que están siguiendo las petroleras en Chicontepec, está dejando la tierra muerta, donde no se pueda sembrar por no sé cuánto tiempo, por cientos de años. Entonces ahora, porque además la explotación es hacer horadaciones en la capa terrestre, es acabar con el cerro, es cernir el cerro, o sea, lo explotan, lo ciernen, le pasan químicos como arsénico para separar los metales, y todo lo que queda ahí son puros sulfuros, donde con el agua eso quema, acaba con, mira, no quedan ni moscas, ya no viven ni las moscas ahí. Entonces, para que ya ni los insectos sobrevivan, ustedes me podrán decir cuál es el futuro de eso. Y eso es lo que están ofreciéndonos con todo su proyecto social, económico, y por eso hacen fraudes electorales para mantener este modelo económico. Entonces, frente a eso, la sociedad tiene que hacerse cargo de que no tiene de otra que asumir la responsabilidad que nos toca como pueblo pensado en esta idea de lo nacional popular,
pueblo no como luego nos han enseñado a menospreciar la palabra, hasta unos dicen, no, yo no soy pueblo, ya estoy de moda. No, pueblo en el sentido de la identidad, del territorio, de la responsabilidad, de la historia común que cargamos. Eso es un concepto nacional popular de pueblo, que compartimos los derechos y compartimos este territorio, y por lo tanto pues también compartimos la responsabilidad, ¿verdad?, de lo que ocurra ahí. Entonces, en ese sentido, la alternativa, las soluciones, pues hay que construirlas entre todos. No hay recetas de un modelo económico alternativo, no hay recetas de democracias perfectas, pero sí hay experiencias, hay muchas en el mundo, pero en México también. Y hay procesos locales, y hay luchas. Incluso habrá que tenemos que tomar en cuenta pues lo que está ocurriendo en el norte, lo que está ocurriendo en Oaxaca, lo que está ocurriendo en Guerrero, la gente tomando en sus manos la seguridad en muchos lugares porque no hay Estado de Derecho, porque la policía está subordinada a los poderes fácticos y no responde al interés de la gente, ¿no? Entonces la gente está tomando la seguridad en sus propias manos porque pues no hay Estado que responda a esta obligación, ¿no? Entonces, de la misma manera, pues tenemos a los indígenas zapatistas en Chiapas, que tenemos que aprender también y a dialogar con las diferentes experiencias, y aunque piensen diferente, aquí nadie queremos que piensen igual o pensemos igual, México es plural, pero tenemos que aprender de las luchas de todos y no descalificar o descalificarnos mutuamente a priori por pensar que pues los métodos, la lucha o las formas que aquí damos pues no coinciden. Pues qué bueno que haya muchas visiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que aprender a dialogar con la sociedad organizada, con los movimientos sociales, tenemos que aprender de las experiencias pasadas y tenemos que trabajar porque en las colonias, en las delegaciones, pues ya el cambio no nos esperemos a que haya un nuevo delegado, no nos esperemos a las elecciones de diputados o de presidencia de la República para decir que el cambio va a empezar. Si no empezamos desde ahora, pues el cambio no va a realizarse, porque el cambio es arriba, en el sentido de las instituciones, el poder político, de las leyes, pero también y sobre todo es cambio de la sociedad. Entonces, si no hay un cambio en la sociedad, olvídense, no vamos a ningún lado. Y para que haya un cambio depende de nosotros. Y basta con que nos pensemos distinto a como nos piensa el poder, que tomemos distancia de lo que dicen los López Dóriga, que tomemos distancia de lo que dicen los medios de comunicación, que pensemos al revés de cómo habla el poder y que, bueno, comenzamos a pensar con nuestra propia cabeza, que también puede ser una cabeza colectiva. Cuando nos reunimos y dialogamos y reflexionamos juntos, pues podemos buscar soluciones, al menos alternativas conjuntas, ¿no? Y eso, pues esa es la vía, y había que aquí, pues, comenzar a invertir las relaciones gobernantes-gobernados, ¿verdad? Porque se supone que si la izquierda, y entre comillas, a veces digo, sí, entre comillas, cuando se habla de la izquierda política y cuando se habla de quienes están en el poder a nombre de la izquierda, pues tendrían que gobernar distinto a la derecha, ¿verdad? Y luego no ocurre así. Y entonces tenemos a los ciudadanos, que no importando quién esté ejerciendo un mandato, gobierne de acuerdo al interés. Entonces eso parece que es muy difícil, pero no. Yo creo que si tenemos un poco de imaginación, pues podemos hacer pública la información de cuánto presupuesto hay, dónde se va a destinar, qué obras va a haber en tu colonia, qué tipo de construcciones están aprobando en la delegación para quitarnos el agua y torres de pisos que ya no corresponden al uso de suelo, cosas así que permitan que también la gente pueda actuar sobre su propio territorio y pueda impedir más degradación y también pueda cambiar circunstancias que no son deseables, falta de seguridad, falta de servicios de limpia, en fin, para no hablar de falta de espacios deportivos y culturales para los jóvenes, ¿no? Se condena a los jóvenes de doble manera. Hay 7 millones de jóvenes que no tienen empleo y no tienen estudios, pero ¿qué tal los condenamos todos los días hablando de que la palomilla de la esquina, ¿no? Que se ponen a beber, que se ponen a jugar, que se divierten entre ellos, si no hay espacios? Y aquí, si no tienes dinero en esta ciudad, no puedes divertirte. Si no tienes dinero en esta ciudad, no puedes disfrutar de la cultura. Eso es exclusión. Entonces tenemos que ver y reconstruir los espacios para que haya cultura para los jóvenes, para que haya espacios de convivencia, para que haya espacios deportivos y para que haya oportunidades de educación y de trabajo. Y eso es algo
que no podemos dejar es tan importante lo que está pasando que no se lo podemos dejar a esta bola de irresponsables que muchos están en el poder y que no están interesados en mover un dedo más que de aprovecharse del poder. Hay que invertir la lógica, ¿no? Entonces, también la lógica de gobierno y hacer, pues hay que democratizar la democracia, hay que profundizar la democracia, y la vía es democrática, la vía es de que el poder lo tengamos los ciudadanos, la vía es que el poder lo tengan los pueblos, las comunidades, no los partidos, no los dirigentes, no los diputados. No tenemos que venir aquí a que nos digan qué hacer, sabemos cuáles son nuestros problemas. Basta con que nos sentemos, nos reunamos y reconstruyamos nuestra capacidad de diálogo para construir nuestra agenda común, y desde ahí mirar este país, esta colonia, y decir, no, ya no les creemos, queremos las cosas distintas y las vamos a empezar a hacer distinto. Y en eso hay mucha gente, de muchas organizaciones, de muchas tradiciones, de muchas religiones, de muchas ideas, que puede coincidir en eso, y hay que convocarlos. Esa es la vía, no hay de otra. Porque la transformación de este país ya está haciendo, pero está haciendo en contra del pueblo de México, está siendo en contra de la historia de México. Entonces hay que parar, hay que frenarlo y darle un rumbo distinto a México, por nuestros hijos, por nosotros y por las futuras generaciones. Y pensemos que este tipo de retos ya lo han enfrentado otras generaciones de mexicanos, y frente a ellos, frente a esos cuestionamientos, de esos desafíos, muchos han dicho y han dado un paso al frente para actuar. Nunca ha sido la mayoría, también tengámoslo en cuenta. Quienes hicieron la independencia, quienes hicieron la reforma, quienes se enfrentaron al ejército norteamericano que nos quiso despojar de todo el país, que nos quitó más de la mitad del territorio, quienes derrotaron a los franceses, fueron esta gente que se decidió a tomar las cosas en sus manos, quienes hicieron posible una constitución y cambios sociales importantes en la Revolución Mexicana, ese millón de vidas que se perdió para que este país cambiara y acabar esa dictadura. Pues tenemos que también recordar que ya termino en esto, y que tenemos que retomar la historia como nuestra maestra, pero también para que de ahí saquemos lecciones de pues cómo imaginar en nuestra circunstancia pues lo que tenemos que hacer. Y ese es, pues más bien yo quería comentar esto porque me parece muy relevante no caer en la desesperación de quienes dicen esto no va a cambiar, entonces vámonos a intentar confrontar directamente cuerpo a cuerpo al sistema para intentar en ese, por lo menos sacar la rabia, ¿no? Como ocurrió el 1 de diciembre. No, hay que ser un poco inteligentes, hay que ser muy sensibles y que tener, y con eso termino, las salidas son democráticas, colectivas y populares, o no hay salida. Entonces ese es el camino que tenemos que seguir para la transformación. Y eso porque eso está ocurriendo en todo el mundo y la gente está buscando una respuesta frente a esta crisis, y las salidas que están construyendo son por esa vía. Y pueden ser diversas, pero son sobre la idea de la organización y la confianza en la capacidad de los pueblos de responder y poder encontrar salidas a sus problemas, ¿no? Y bueno, pues yo le dejaría ahí, no sé si hay un comentario. La compañía está preguntando que qué opino de lo que está pasando en Guerrero, de que hay pueblos que están tomando pues en sus manos la seguridad. Obviamente yo no comparto la condena que hay en los medios de comunicación, ¿verdad? De que a los salvajes, y que nadie habla del salvajismo que representa que en este país muera gente de hambre. Nadie habla de la violencia que es de ir a un Walmart que está acaparando la venta de productos perecederos en una colonia y está destruyendo la economía local y está acabando con familias enteras y modos de vida. Nadie habla de que violencia es esto que decía, que 7 millones de jóvenes que no trabajan ni estudian. Y cuando la gente toma en sus manos la solución de los problemas porque no haya, los condenan, ¿no? De salvajes y violentos, y en fin. No, yo creo que el camino que están tomando los compañeros de la CRAC, de la policía comunitaria, porque son dos cosas muy distintas lo que está pasando últimamente con el proceso de la policía comunitaria. El proceso de la policía comunitaria tiene muchos años, un proceso muy organizado, desde la base, asambleario, donde la gente eligió a sus policías y capacitó a sus policías. Y los policías tienen, no solo fueron nombrados, sino tienen un juramento ante su comunidad de que lo que hacen es en beneficio de la comunidad. Las armas que tienen son de la comunidad, no son armas personales, están registradas. Entonces hay una serie de criterios
que está muy bien organizada esa policía comunitaria. Otra es lo que ocurrió en las últimas semanas, donde gente que venía a la policía comunitaria se lanzó a las carreteras y a las entradas de los pueblos a prohibir y encapuchados todo esto, que bueno, pues está en la desesperación, pero digamos el proceso de organización, de toma de los problemas desde una visión comunitaria me parece que es muy loable, que hay que apoyarlo, que hay que defenderlo, y lo voy a decir por una razón, porque este país es país, o sea es México, se llama México, gracias a que los guerrerenses, por ejemplo, en la independencia, liberaron territorios. Tecpan de Galeana es el primer municipio libre de América. Y entonces, ¿qué sucedió? Que la gente tomó la independencia en sus manos y comenzó a liberar el territorio, asumiendo, instalando gobiernos populares en cada de esos municipios. Entonces, ese es el punto. Tenemos que recuperar la historia para saber que este país se ha construido desde las regiones, se ha construido desde lo local. Y ahí es donde tenemos que construir ese cambio, esa transformación, nuevas formas de gobierno, nuevas formas de democracia y de participación. Y una expresión, pues son las policías comunitarias, pero también habrá que atender lo que hacen en Chiapas los caracoles y los municipios autónomos. Ahí son los pueblos los que deciden y eligen a sus gobernantes. Aunque ellos decidan o critiquen o cuestionen, hoy para ellos no es la vía electoral, la vía de cambio, ellos están siguiendo una vía social, civil, comunitaria, con un ejército nacido de los pueblos que los protege. Entonces, tenemos que aprender de que los procesos son complejos, no son únicos, pero que sí aprender de las experiencias, ¿no? Y en eso yo terminaría nada más diciendo que, así como pasa con la policía comunitaria, lo que está ocurriendo hoy en todo el país, por ejemplo, es que hay más de 2000 luchas ambientales y la gente ya no solo está luchando por la seguridad, está luchando por la defensa del bosque, del agua, de la salud, y eso es también expresiones muy similares, porque la gente ve que están destruyendo su territorio y dice, no, aquí paramos las máquinas, aquí sí nos despojan del territorio, porque ahora el sistema económico, el capitalismo neoliberal, es un sistema que está basado en la acumulación de riqueza por despojo, no por acumulación, no por la extracción de la plusvalía, es decir, del trabajo no pagado en la fábrica, no por la especulación solamente, directamente por el saqueo y por el despojo. Y eso es lo que está legalizando el Pacto por México, es lo que viene con las reformas que quieren aprobar, y eso es lo que ya están impidiendo mucha gente a nivel local. No pasará. Tan solo Víctor Manuel Toledo hizo un recuento reciente de 2000 luchas en México, ambientales, y en muchas hay gente de Morena, pero también gente que no es de Morena, de los pueblos, y jóvenes y viejos, y amas de casa, y todo el mundo, y hasta el cura del pueblo está ahí. ¿Por qué? Pues porque están viendo que no hay Estado de Derecho, no hay gobierno que esté defendiendo al pueblo, y están tomando la defensa de los derechos de la gente en sus manos, y eso es lo que hay que hacer, y obligar a los gobernantes a obedecer el mandato, el interés general, y ese es el reto. Claro, también tenemos que aprender nosotros a cambiar nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestro racismo, nuestro clasismo, nuestro sexismo y hasta nuestro consumismo, porque nosotros vemos conflictos sociales, ambientales, vemos guerras en el mundo y no sabemos que también somos responsables, que lo que compramos, lo que consumimos es lo que está financiando esas guerras. Y entonces tenemos que tener la información para que decir a la gente, oigan, a ti te gustan mucho los pantalones de mezclilla, a mí también, nada más que los hacen niños. O, ¿sabes qué? Puebla, Tlaxcala está contaminado por el azul de la mezclilla, del rey de la mezclilla, ¿cómo se llama? Kamel Nasif. Ay, desgraciado. Entonces, ese no solo explota a niños, no solo explota a las mujeres en las fábricas, también está contaminando y destruyendo el medio ambiente en esa región. Entonces son los mismos, están haciendo todo. Es la Coca-Cola la que no paga impuestos, la que es al mismo tiempo accionista de Televisa, y al mismo tiempo se está robando el agua en San Cristóbal de las Casas, en La Malinche, en San Luis Potosí, donde esté, porque no pagan por el agua. Les dan la concesión y no pagan. Entonces, es algo, luego nos la venden embotellada, ¿verdad? Y la pagamos bien cara. Entonces, pero es nuestra agua. Por el artículo 27 constitucional establece que los recursos estratégicos son de los mexicanos. Entonces deben estar en beneficio de la gente. Entonces, esas son las cosas que hay que cambiar. Pero hay que conocer nuestros derechos, hay que saber qué está pasando y hay que actuar.
porque ya no hay de otra. Ya nos podemos ir a esconder a la casa, porque hasta allá ya nos llegó. Ya, ya. Entonces, también, y ahora sí con eso cierro, también la lucha, la organización, el buscar salidas, también es algo que es satisfactorio, que genera, digamos, bienestar a la gente, o sea, nos hace mejores personas, nos obliga a mantenernos actualizados, a no aburrirnos, a no caer en la depresión, sino siempre estar con el espíritu fuerte, el corazón abierto, ¿no?, a lo nuevo, a otra gente, a escuchar otras voces, otras visiones, y al mismo tiempo, pues, esta capacidad de escucha y de poder cruzar el brazo con los compañeros, con el vecino, y vamos a caminar juntos, porque estamos en el mismo barco. Entonces, ese es el planteamiento de fondo de lo que está planteando Morena y el reto para la humanidad y para los mexicanos, porque ya no hay de otra. Entonces, el asunto no es solo organizarse para hacer elecciones, porque si es solo para las elecciones, pues el PRI es especialista en ganarlas a la mala. No, hay que empoderar a la gente para ir reduciendo el poder de los otros, de los monopolios del poder, de los monopolios de los medios, de los monopolios del mercado, y pues y de todos los que nos están haciendo lo que nos están haciendo, que como les digo es menos del 1% de la población. No puede ser que somos mayoría y no hagamos nada. Y termino con Carlos Fuentes. País. El día que la gente quiera, ese día México cambia. Sí. Es eso, y esa es la fuerza. Hay que convencer a la gente que tenga confianza en sí mismo, que deje de estar sobajado, rebajado y minusvalorizado por sí mismos, por su familia. No, todos tenemos dignidad y todos tenemos capacidad y todos tenemos algo que aportar. Eso es lo más importante. Aquí no hay sabios ni los que saben todo, aquí todos aprendemos juntos. Y eso es lo que hay que hacer, que este sea un espacio de todos. Y mientras más numeroso y más plural, mejor. Eso es lo importante. Bueno, muchísimas gracias.